gracias doctor, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este ciclo de actualidad tributaria. En la charla del día de hoy vamos a abordar el tema de la devolución del impuesto dólar ahorro. Como hacemos habitualmente, voy a dar una breve introducción teórica para luego adentrarme en cuestiones más prácticas que a todos nos interesan en cómo podemos recuperar esta percepción de sufrida de impuestos por lo que llamamos dólar ahorro. Recordemos en primer lugar que la resolución 4815 estableció un régimen de percepción del impuesto a las ganancias y bienes personales sobre aquellas operaciones alcanzadas por el impuesto país. Para repasar rápidamente, estas operaciones son compras de billetes y divisas en moneda extranjera, ya sean para atesoramiento o sin un destino específico que sea realizado por sujetos residentes en el país. El cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden del adquirente o prestatario destinadas al pago de compra de bienes o locaciones de servicios efectuados en el exterior, en la medida en que para su cancelación se utilicen tarjetas de crédito, compra o débito. Acá también tenemos comprendidas aquellas compras realizadas a través de sitios web, ¿sí? Cuando se utilice también alguna otra modalidad de compra a distancia y siempre que sea en moneda extranjera. También están alcanzadas los cambios de divisas, también efectuados por las entidades financieras, por cuenta y orden del contratante que es residente del país, pero por servicios prestados por sujetos no residentes en el país. En este caso también tienen que ser cancelados mediante tarjetas de crédito, compra, débito. Y por último, la compra de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país y la adquisición de servicios de transporte de pasajeros con destino, fuera del país, en la medida que para poder realizar la operación se tenga que acceder al mercado único y libre de cambios para poder adquirir las divisas para cancelarlas. Entonces acá como vemos como un primer pantallazo cuáles son aquellas operaciones alcanzados por el régimen de percepción que motiva esta presentación. Bueno, pasemos a algunos datos de interés. Sujetos pasibles entonces serán las personas humanas, sucesiones indivisas, personas jurídicas y demás responsables. Las alícuotas aplicables son dos, hoy actualmente son dos, para compras de billetes y de divisas en moneda extranjera para atesoramiento o sin un destino específico es el 35%. Para el resto de las operaciones que mencionaba recién es el 45%. Esto es algo bastante nuevo a partir del 14 de julio de este año, que fue una modificación que introdujo la resolución 5232. Ahora, esas percepciones sufridas tienen el carácter de impuesto ingresado y podrán ser computadas como pago a cuenta contra el impuesto a las ganancias o bienes personales, según corresponda, del periodo fiscal en el cual fueron practicadas. Ahora bien, en el caso de que generen saldo a favor, tienen el carácter de ingreso directo y por eso podrán ser utilizados para cancelar otras obligaciones impositivas. Un tema importante, si bien es más bien práctico, pero no es menor, es o tiene que ver con los códigos de imputación. Estas percepciones pueden ser imputadas contra bienes personales, que es el código 219, o contra ganancias, que es el código 217. Esta imputación la asigna el agente de percepción, pero a veces ocurre que por error o simplemente porque el contribuyente no tiene su información actualizada, la imputación no termina siendo al código que corresponde. Normativamente, la imputación a bienes personales es para monotributistas que no sean responsables del impuesto a las ganancias, mientras que para los demás responsables, la imputación debiera ser al impuesto a las ganancias. También, como todo régimen, hasta ahora vimos cuáles son las operaciones alcanzadas, las alícuotas, algunas cuestiones generales, pero también tenemos sujetos excluidos. Básicamente son la Administración Nacional, las empresas y sociedades del Estado y determinados sujetos que se encuentran exentos del impuesto a las ganancias en virtud de las disposiciones del artículo 26 del gravamen, en la medida en que tengan un certificado de exención vigente en los términos de la resolución 2681.
Estas serían entidades exentas por leyes nacionales, cooperativas, instituciones religiosas, asociaciones, fundaciones, entidades de asistencia, salud pública, entre otras, mutuales, asociaciones deportivas e instituciones internacionales sin fines de lucro con sede en la República Argentina y obviamente con personería jurídica. Ahora, efectuada esta breve introducción, vamos al punto central de esta charla, que es saber cómo se recuperan estas percepciones sufridas en el marco de la 4815. ¿Por qué? Porque la propia resolución prevé un mecanismo de devolución. Pero ¿quiénes pueden solicitarlo? Aquellas personas que pueden solicitarlo son quienes no sean contribuyentes de ganancias o de bienes personales, según corresponda, que hubieran sufrido la percepción y que se encuentren imposibilitados de computarla. Cuando nosotros accedemos al micrositio de AFIP, que en un rato vamos a ver, les voy a compartir el link para poder consultar ahí la información, AFIP nos indica que solamente podrán solicitarlo aquellos sujetos que no se encuentren inscritos en ganancias, ni le corresponde estar claramente, quienes no se encuentren inscritos en bienes personales y tampoco tengan que estar inscritos en el gravamen, y aquellos sujetos que trabajen en relación de dependencia y que no sean pasibles de sufrir retenciones por parte de su empleador. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuándo se puede solicitar la devolución? Para poder solicitar la devolución a través de este mecanismo que prevé la 4815, es necesario hacerlo una vez finalizado el año calendario en el cual se sufrió la percepción. ¿Cómo se tramita? Hay un servicio web que se llama Devolución de Percepciones. Ahí les comparto en pantalla cómo es el servicio. Una vez que uno ingresa, va a poder visualizar las distintas percepciones sufridas que fueron informadas por el agente de recaudación y van a estar por periodo mensual. En el caso de que el contribuyente revise esas percepciones y detecte que no están todas incorporadas en el sistema, las va a poder ingresar manualmente. Y va a tener que presentar una declaración jurada por periodo mensual. ¿Cuáles son los requisitos que exige la normativa para la procedencia de esta solicitud? Hay que tener quit, clave fiscal con nivel 2 o superior. Hay que tener informada una CBU, donde, en el caso de que sea aprobada la solicitud de devolución, se acreditarán los fondos, y es necesario tener domicilio fiscal electrónico constituido. Cuando se realiza la solicitud de devolución, existen algunas situaciones puntuales que hacen que esa solicitud pase previamente al área de fiscalización. ¿Cuáles son estas situaciones? Por ejemplo, cuando se trate de una persona jurídica que sea un sujeto exento, dentro de las exenciones o sujetos excluidos que mencionaba yo al comienzo de la exposición, y en este caso el fisco lo que va a hacer es evaluar la consistencia entre la exención y el gasto realizado que generó esa percepción. Otros casos serían personas humanas que sean titulares de bienes registrables que genera una presunción de obligación de inscribirse en bienes personales. Como yo mencionaba hace un rato, para poder acceder a este mecanismo de devolución, entre los requisitos estaba no estar inscrito en bienes personales ni tener que estarlo, ¿sí? Otra situación sería cuando una persona humana no registre ingresos durante el año calendario o estos ingresos sean inconsistentes con los gastos que fueron realizados en el periodo. Y otro de los supuestos que prevé la norma es cuando el contribuyente haya tenido que ingresar manualmente alguna percepción que no hubiera estado informada en el sistema. Entonces, como vemos acá, hay determinadas situaciones que hacen que una solicitud de devolución tenga que indefectiblemente pasar en una primera instancia por el área de fiscalización. Bueno, acá les muestro en pantalla cómo es un formulario, el 1746, que es el que emite el sistema una vez que se ingresa la solicitud. Como dijimos, es un pedido o una declaración jurada por cada periodo mensual, y el sistema a su vez nos emite, como toda presentación, un acuse de recibo. Fíjense, este es el servicio de devolución de percepciones, ¿no? Nosotros ingresamos, solicitud de devolución RG 4815. En este caso en pantalla les muestro la situación de una persona humana que ingresó distintas solicitudes por diferentes periodos mensuales
Y en el sector izquierdo de la pantalla, en la parte de acciones, tenemos un campo desplegable donde podemos ver la información que contiene esa presentación. Se puede rectificar, se puede imprimir o consultar el formulario 1746 o el acuse de recibo que veíamos recién, y se puede realizar el seguimiento de esa solicitud. Fíjense, debajo de la pantalla yo les muestro qué nos aparece cuando seleccionamos seguimiento. Ahí podemos ver cuál es el periodo, la fecha de consulta, el importe incluido en esa declaración jurada mensual y cuál es el estado, si ha sido aprobado o no. Para hacer un seguimiento un poco más acabado del proceso de devolución, existe otro servicio que se llama pago de devoluciones. Este servicio, que también se opera con clave fiscal, nos va a permitir conocer cuál es la fecha del acto administrativo, cuál es el periodo, el importe, cuál es la fecha de pago. Como todos sabemos, la aprobación o rechazo, como tantas otras presentaciones que se realizan, está sujeta a controles sistémicos y a verificaciones que realiza el fisco, más allá de las situaciones puntuales que yo mencionaba que pasan al área de fiscalización. Si la solicitud es aprobada, el monto va a ser transferido a la CBU que informó el contribuyente. En cambio, si la solicitud es rechazada, este rechazo se comunicará al domicilio fiscal electrónico. El problema que tenemos es que la resolución 4815 no establece un plazo dentro del cual el fisco tenga que resolver el trámite. Como sabemos, lamentablemente, en un contexto inflacionario como el que vivimos en nuestro país, cuanto más se dilata el proceso de devolución, más se ve perjudicado al contribuyente. Lamentablemente, no hay un plazo establecido y se aplica en este caso supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos, es decir, 60 días hábiles administrativos para la resolución del trámite. Como decía entonces, si nosotros ingresamos al servicio con clave fiscal, pago de devoluciones, y seleccionamos consulta, vamos a poder ver en una primera instancia el detalle de cada presentación mensual realizada. Cuál es la fecha del acto administrativo, cuál es el periodo involucrado, el importe del capital que el contribuyente solicita devolución, el interés compensatorio que reconoce el fisco, y hasta acá fíjense, el campo fecha de pago y acciones se encuentra en blanco. ¿Por qué? Porque esta captura de pantalla la realicé antes de que al contribuyente le aprueben la solicitud, o le devuelvan, mejor dicho. Acto seguido, sabemos que alrededor del 5 de septiembre el fisco comenzó a devolver las percepciones sufridas por los contribuyentes durante el periodo fiscal 2021. Acá en pantalla podemos ver un contribuyente donde le han devuelto por los distintos periodos mensuales informados del 2021 39.908 pesos. Fíjense, tenemos el detalle, el importe del capital, que es el monto global de las percepciones, el interés compensatorio que reconoce el fisco en favor del contribuyente. Luego tenemos un campo de retención. ¿Por qué? Porque si bien el fisco le reconoce ese interés, le aplica sobre el mismo la retención del impuesto a las ganancias de la resolución 830, el código 21, que es para intereses no financieros. Con el agravante de que como este mecanismo de devolución es procedente para aquellos contribuyentes que no se encuentran inscritos en ganancias ni en bienes personales, la alícuota de retención es una alícuota más importante, más elevada, que es del 28%. Bueno, fíjense ahí entonces, a la derecha de la pantalla les comparto cómo ve el contribuyente ya reflejado en su extracto bancario o en su consulta home banking la devolución del impuesto o de la percepción. Bueno, pasemos ahora entonces a ver una serie de situaciones posibles. ¿Qué ocurre? ¿Todos los sujetos pueden solicitar la devolución a través del mecanismo dispuesto por la 4815? No. Es necesario atender o analizar la situación de cada sujeto, porque podemos encontrarnos con un empleado que no sufra retención en ganancias, con un empleado que sí tenga retención en ganancias y estas retenciones sean superiores o inferiores a las percepciones sufridas. Puede haber otro escenario donde estemos analizando la situación de un contribuyente monotributista o de un sujeto inscripto en ganancias o, las más complicadas, las situaciones mixtas. Acá, a través de un par de cuadros, quisiera compartirle
algunas situaciones que me parecen de interés y se los dejo para que ustedes puedan consultar después con mayor detenimiento. Partamos ahora acá en el caso de una persona humana que es monotributista y asumamos por un momento que el banco, cuando realizó la percepción, le imputó al código correcto, porque si no nos encontraríamos con otra complejidad adicional. Si estamos en presencia de un monotributista, ¿sí?, que no está inscrito en ganancias ni en bienes personales ni tiene que estarlo, bueno, este es el candidato perfecto que aplica el servicio de devolución de percepciones de la 4815. Si en cambio tenemos un monotributista que está inscrito en bienes personales, aun cuando no tribute, pero no es empleado, lo que tiene que hacer es presentar la declaración jurada de bienes personales y exteriorizar ese saldo a favor. Es decir, no puede recurrir al mecanismo de devolución de percepciones de la 4815. Este saldo a favor que tenga exteriorizado en la declaración jurada permitirá ser utilizado para compensar futuras obligaciones o podrá solicitar su devolución a través del régimen de la resolución 2224 con toda la complejidad que ello conlleva. Si estamos con un monotributista que se encuentra inscrito en bienes personales y tributa, entonces esa percepción la va a computar como pago a cuenta en su declaración jurada de bienes personales. Ahora puede ocurrir que este monotributista no esté inscrito ni tenga que estarlo ni en ganancias ni en bienes personales, pero sea empleado. Acá tenemos que ver si le retienen o no. Si tienen retenciones de ganancias por un importe superior a las percepciones, lo que tiene que hacer es presentar el formulario 572 web e informar esas percepciones antes de que cierre el periodo establecido para informar, que es el 31 de marzo de cada año, y en este caso el empleador cuando realice la liquidación anual le va a devolver el 100% de las percepciones. Ahora bien, si estamos ante la misma situación de un monotributista que es empleado, pero sufrió retenciones por un importe inferior a las percepciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que presentar el 572 web, igual que en el caso anterior, pero el empleador le va a devolver las percepciones hasta la concurrencia del impuesto determinado. Lo que queda, la otra alternativa para poder recuperar el resto es inscribirse en ganancias, presentar la declaración jurada exteriorizando el saldo a favor. Ese saldo a favor lo va a poder utilizar para compensar otras obligaciones o solicitar la devolución a través del régimen general de la 2224. Otra situación que podría plantearse es la de un monotributista que es empleado pero no tiene retenciones. Entonces, en este caso, sí, el mecanismo apto o el mecanismo adecuado para recuperar esas percepciones es el régimen de devolución previsto por la 4815. Otra alternativa que tendría, que no es la recomendable, teniendo la opción de devolución de percepciones a través del formulario 1746, es que se inscribe en ganancias, presente la declaración jurada exteriorizando al favor y que ese saldo a favor lo pueda eventualmente utilizar para compensar otras obligaciones o solicitar la devolución a través de la resolución 2224. Continuando con la situación de monotributistas, como ven, hay un abanico de posibilidades e incluso en esta presentación tampoco pretendo abarcar todas, pero sí darles una idea de la complejidad del tema y de las cuestiones que tenemos que analizar. Un monotributista inscrito en bienes personales que tributa y que es empleado, la percepción sufrida la tiene que computar como pago a cuenta en la declaración de bienes personales. Si el monotributista está inscrito en bienes pero no tributa, pero a su vez es empleado, también tiene que presentar la declaración jurada de bienes personales y exteriorizar el saldo a favor. Como dijimos entonces, puede compensar con futuras obligaciones de corresponder o solicitar su devolución. Si el monotributista está inscrito en ganancias y tributa, en ese caso, la percepción la computará como pago a cuenta en la declaración jurada de ganancias. Y si esa percepción le genera un saldo a favor, podrá compensar o pedir la devolución. Si el monotributista, por ejemplo, está inscrito en ganancias, inscrito en bienes personales y tributa bienes personales, la percepción sufrida bajo el Código de Bienes Personales la computará como pago a cuenta en la declaración de este impuesto. Si en cambio el monotributista inscrito en ganancias está a su vez inscrito en bienes personales, pero no tributa este último gravamen,
va a tener que presentar la declaración jurada, exteriorizar el saldo a favor y, como veíamos antes, ese saldo poder utilizarlo para compensar futuras obligaciones o solicitar la devolución por el régimen general. Bueno, y el último caso que les quiero plantear del monotributista, un monotributista inscrito en ganancias, pero que no está inscrito en bienes personales, no le corresponde, no es empleado, también va a tener que presentar la declaración de bienes y exteriorizar el saldo a favor y proceder como decíamos antes, utilizar para compensar o pedir devolución por el régimen general. Pasemos ahora a otro escenario donde estamos ante la situación de una persona humana que es empleada o jubilada. Bueno, en este caso, la imputación de la percepción es contra el impuesto a las ganancias. Si este empleado sufrió retenciones por un importe superior a las percepciones, tendrá que presentar el formulario 572 web antes del vencimiento fijado por la normativa y el empleador le devolverá con la liquidación anual el 100% de la percepción. Si por el contrario las retenciones son inferiores a los montos de las percepciones, tendrá, como veíamos hace un rato, que presentar el 572 web, el empleador le devolverá las percepciones hasta la concurrencia del impuesto determinado y para recuperar el excedente tendría que inscribirse, presentar la declaración jurada de ganancias y exteriorizar ese saldo a favor. Si el empleado no tiene retenciones, o sea, no sufre retenciones del impuesto, acá sí aplica el mecanismo de devolución de la 4815. Si por el contrario el empleado, además de ser empleado, se encuentra inscrito en ganancias y tributa por alguna otra actividad, esa percepción sufrida la tendrá que utilizar como pago a cuenta en su declaración jurada de ganancias. Y si el empleado se encuentra inscrito en ganancias, aunque no tribute, tiene que presentar la declaración jurada de ganancias y exteriorizar ese saldo a favor. Recordemos, esto es muy importante, que el empleado que sufrió las retenciones de impuesto a las ganancias no puede solicitar la devolución de las percepciones a través del mecanismo de la 4815. De hecho, en la práctica, si nosotros ingresamos al servicio de devolución de percepciones y tenemos intención de hacerlo, vamos a ver que nos aparece un mensaje de error donde nos dice, no, usted tuvo retenciones en el impuesto a las ganancias. Con lo cual, si dice, si ya presentó la declaración jurada y quiere informar las percepciones, tendrá que rectificar. Esto es muy importante. Bueno, y los dos últimos cuadros que les quiero compartir, uno es, nuevamente, una persona humana inscrita en ganancias, donde la imputación de la percepción fue realizada al código de ganancias. Si está inscrito en el impuesto y tributa, la percepción la computa como pago a cuenta de ganancias en su declaración jurada. Si está inscrito pero no tributa, igualmente tiene que informarla en la declaración jurada de ganancias y exteriorizar ese saldo a favor. Acá también es importante recordar que aquel contribuyente que está inscrito en ganancias, que sufrió la percepción bajo el código 217, no puede solicitar la devolución a través del mecanismo de la 4815, aun cuando no haya determinado impuesto. ¿Sí? Tengamos en cuenta esto, es importante. Y por último, la situación más fácil, que es de la persona jurídica, aquella persona que es contribuyente del impuesto y tuvo percepción imputado al código de ganancias, lo utilizará como pago a cuenta en su declaración jurada anual. Y en el caso de una entidad exenta que sufrió por algún motivo esta percepción, sí puede solicitar la devolución a través del régimen de la 4815, pero recordemos, como les mencionaba al principio de la exposición, que su solicitud va a ser derivada al área de fiscalización. Bueno, les comparto acá entonces, dos links de interés donde pueden encontrar información en la página del Fisco vinculado a este régimen de percepciones y a las formas de solicitar la devolución. Y ya sí, como comentarios finales, es importante tener en cuenta que cuando nosotros estamos analizando la situación de un sujeto, tenemos que analizar todo, lo tenemos que analizar de manera integral, es decir, ver si se encuentra inscrito en ganancias o en bienes personales. Tenemos que consultar entonces la constancia de inscripción y consultar el sistema registral. No solamente el alta en los impuestos, sino también las actividades en las cuales se encuentran registrados, porque eso también nos va a permitir tomar la decisión de que por qué camino o qué carril tomar.
También tenemos que verificar si el contribuyente sufrió retenciones sobre sueldos y su cuantía. En este caso, el impuesto retenido es el 787. Otro paso es consultar las percepciones de la 4815, su imputación y su cuantía, y acá, como mencionaba, es importante si la imputación fue contra ganancias o contra bienes personales, porque incluso cuando uno las exterioriza o las incorpora en su declaración jurada a través de los servicios web, el propio sistema ya levanta esas percepciones dentro del impuesto que corresponde en base a lo que haya informado el agente de recaudación. Y bueno, una vez analizado todo esto, con toda la información sobre la mesa, tenemos que definir cuál es el camino a seguir para el recupero de las percepciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. Quedo a disposición para consultas en un ratito nada más. Y muchas gracias, doctor. Bueno, la primera consulta dice, se presentó un pedido de devolución que fue aprobado en febrero del 2022 y aún no fue devuelto. ¿Se está devolviendo ahora o hay que hacer algún reclamo? Bueno, hemos tomado conocimiento que el fisco a partir del 5 de septiembre ha comenzado a realizar las devoluciones de las percepciones sufridas durante el año 2021. Las percepciones que están comenzando a devolver son sobre aquellos reclamos o solicitudes presentadas en el mes de enero, con lo cual, que fueron aprobadas, mejor dicho, en el mes de enero, con lo cual es de esperar que en breve esté recibiendo esta devolución. Sin perjuicio de ello, como yo mencionaba en mi exposición, la resolución no establece un plazo dentro del cual se resuelve la solicitud y se efectiviza la devolución. Si se demora todavía más de lo esperado, podría el contribuyente, a través de una presentación digital, solicitar el pronto despacho o eventualmente también podría presentar un amparo por mora ante el tribunal. Otra de las consultas es qué pasa con un monotributista inscripto en bienes personales, donde el banco le hizo la retención pero le imputó a ganancias. Bueno, acá estamos en un problema. No son pocos los casos donde existe este error de imputación, a veces porque se equivoca el banco, otras veces porque el contribuyente no tiene actualizada su información bancaria. Acá, como nosotros sabemos, cuando estamos en presencia de un monotributista que no tiene otra actividad, o sea, no está inscrito en ganancias, la imputación tendría que haber sido al Código de Bienes Personales 219. ¿Qué pasa? Al haber sido imputada al Código de Ganancias 217, aunque el contribuyente esté inscrito en bienes personales y tribute, no va a poder computar esa percepción y tampoco va a poder recurrir al mecanismo de devolución que prevé la resolución 4815, porque justamente uno de los requisitos es no estar inscrito ni en ganancias ni en bienes personales o que no le corresponda estar. Con lo cual acá estamos con algún inconveniente, ¿por qué? Porque la forma es o inscribirse en ganancias, exteriorizar el saldo a favor y eventualmente pedir la devolución por el procedimiento general de la 2224, pero podrían surgir alguna inconsistencia porque el contribuyente es monotributista, entonces él no puede simultáneamente por la misma actividad estar inscrito en ambos regímenes, con lo cual acá tal vez sea necesario hacer alguna, digamos, si no se obtiene en una primera instancia una respuesta favorable del banco, hacer una presentación digital ante el fisco planteando esta situación. Pero la verdad sí, no es fácil en esta situación poder obtener el recupero de la percepción. Y la última pregunta dice un contribuyente que califica para solicitar la devolución de las percepciones por la 4815 recibe el rechazo de su solicitud en el domicilio fiscal electrónico. Bueno, ¿qué es lo que puede hacer? La propia resolución 4815 prevé que en el caso de rechazo de la solicitud, el contribuyente puede recurrir a justamente a la vía del artículo 74, ¿sí? Al recurso de apelación ante el director general. Y este recurso lo tendría que presentar dentro del plazo que establece la norma, que son los 15 días de notificado del acto. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias.